Ya debería estar transmitiendo. Ok, buenas tardes con todos. Em, Luego de unas dificultades iniciales en la operación de este programa, de este sistema, ya estamos conectados. Espero que me vean y me oigan bien. Me dicen que está todo bien, que está todo perfecto. Debo primero hacer unos anuncios que me han pedido o de parte de los organizadores. Eh, Ante todo, que si hay algún corte, tengan paciencia, que se volverá a restablecer la conexión. Eh, pero por favor, con paciencia, más aún si yo tengo que manejar parte de los equipos aquí para que esta transmisión funcione. Por otra parte, en los comentarios, hola, hola, ahí veo que están saludando en el chat. En los comentarios me dicen que hay unos enlaces a los textos. Lamentablemente no he podido preparar unos textos, los textos a los que me voy a referir específicamente, pero en los enlaces encontrarán República, Parménides y las Eneadas a las, que pueden, a las cuales me voy a referir en realidad. Eh, Dicho esto, creo que podemos comenzar. ¿Me confirmas, Luis Ángel? ¿Podemos comenzar? ¿Hay algo que me esté olvidando antes de comenzar? ¿O está todo en orden? ¿Me confirmas, Luis Ángel? Bueno, doy por sentado que sí, ok, todo en orden. Entonces, pasamos al tema de la conferencia, la presencia en el principio, un argumento nociológico sobre la diferencia entre Platón y Plotino. Me habría encantado llamarlo naturalmente eh, escrito sobre la diferencia entre Platón y Plotino, imitando al escrito de Hegel y Schelling, pero en fin, naturalmente no me voy a dar esa prerrogativa, ¿no? Eh, Comienzo entonces. Dos de los pilares en los que se apoya a Plotino para establecer a lo uno absolutamente simple y trascendente como principio primero son su crítica de la concepción aristotélica del motor inmóvil y su identificación de la idea del bien y lo uno de la primera hipótesis del Parménides de Platón. A quienes están familiarizados con Plotino, esto ya debe ser para ellos debe ser bastante conocido. Menciono simple y llanamente para recordar la crítica del motor inmóvil del Dios de Aristóteles, digamos, consiste en que si es pensamiento del pensamiento, siendo precisamente pensamiento, tiene que distinguirse a sí mismo de sí mismo para pensarse a sí mismo. Como tal, ese principio, la noesis noesios, el pensamiento del pensamiento, la intelección de la intelección, no es absolutamente simple y presupone como tal a la unidad absoluta, puesto que podríamos decir que ese pensamiento del pensamiento eh, implica la distinción que corresponde en el principio de no contradicción a la relación entre un sujeto y un predicado, cada uno de los cuales es uno y por lo tanto ese Dios es múltiple y presupone la unidad como principio. Por otro lado, más tardar a partir del artículo famoso de Dodds, sabemos que la inspiración, digamos, de Plotino para establecer su primer principio
fueron la idea del bien y lo uno de la primera hipótesis del Parménides de Platón. Bien, eso, como digo, lo doy por supuesto en realidad. Teniendo esto en cuenta, quisiera comenzar esta reflexión exponiendo las razones por las que, más allá del indudable valor filosófico de la posición plotiniana, no comparto su interpretación de la idea del bien, aunque sí admito la identificación de la idea del bien y el uno, atestiguada por el Estagirita respecto de Platón, quien por lo demás plantea la alternativa de que el Dios sea concebido como intelecto o como algo más allá del intelecto. Hay la famosa frase de Aristóteles en Peri Euges sobre la oración: Ho theos nous estin epekeina ti tu nu. O sea, el Dios es algo, o es el nous, o es algo más allá del nous. Ahora bien, en su más reciente defensa de la interpretación plotiniana, Lloyd Gerson, esto es una comunicación suya en el último congreso de la International Plato Society en París, Gerson señala acertadamente, a mi parecer, que Platón está hablando logikos en la segunda parte del Parménides, pero no entendiendo logikos lógicamente, entre comillas, como un mero ejercicio carente de toda relevancia metafísica, sino como Aristóteles cuando habla sobre la esencia, toti en einai, en su metafísica. Esto es, distinguiendo los diversos sentidos en el Parménides en que hablamos de gen, de uno, en vistas a responder a las aporías planteadas por Parménides a la teoría de las ideas, expuesta por el joven Sócrates en la primera parte del diálogo. Conocido, primera parte del diálogo, exposición de un joven Sócrates, y en eso pongo énfasis, de una versión de la teoría de las ideas platónicas. Según Gerson, Platón procedería lógicamente en la medida en que en la hipótesis 1, en la primera hipótesis del Parménides, no tomaría en cuenta la relación causal del uno bien con todo lo demás. De manera que allí se estaría diciendo todo lo que hay que decir del uno bien pros hauto en relación consigo mismo, no proston alon, no en relación con los otros. O sea, en cierto modo este escrito es polémico, polemiza con, como digo, esta reciente defensa de la lectura plotiniana de la idea del principio de Platón. Otro gran defensor de esta lectura fue, ha muerto hace unos pocos meses, Jens Halvorsen. Como he dicho, comparto la idea de que Platón procede logikos, procede lógicamente, lo cual en nuestro filósofo significa proceder dialécticos, dialécticamente. No tiene ello por qué llamarnos la atención en el contexto de un ejercicio por el que se pretende discernir adecuadamente la verdad. Esto lo dice en 132c5 del Parménides. Aun cuando el camino que efectivamente se recorre es solo uno entre todos los que hay que explorar. Parménides dice que hay que recorrer todos los caminos para acceder a la verdad. Y los caminos posibles es aquellos en los cuales se toma como sujeto de la hipótesis, por ejemplo, a la semejanza, al movimiento, al reposo, a la generación y la corrupción, al ser y el no ser. Y él toma la hipótesis que el Parménides de Platón dice que es suya, de la unidad o de lo uno. Ahora bien, si ese es el objetivo del ejercicio dialéctico,
incluso si se toma en cuenta la limitación señalada, es decir, recorrer un solo camino de todos los que hay que recorrer y que implica una tarea infinita en realidad, sería extraño que se comience por el principio, por ejemplo, por el principio en sentido fuerte, el arjé, el principio de todo, el principio universal, por ejemplo, al modo en que lo hace Proclo en sus elementos de teología. Los elementos de teología son 200 y tantas deducciones prácticamente a partir del primer principio. No es ese el procedimiento en el Parménides. Recuérdese que ya Aristóteles decía que Platón inquiría si el camino era a partir de los principios o hacia los principios. Esto es Ética Nicómaco, primer libro, 1095 a 30. Esta distinción es fundamental. Es camino hacia los principios, un camino ascendente hacia los principios, o a partir de los principios, una dialéctica descendente. Y dado el carácter propedéutico que en general se le reconoce a los diálogos, todo parece indicar que el argumento del Parménides tiene una estructura ascendente. Pues primero que nada, cabe destacar los grados de dificultad que se señalan desde la puesta en escena del Parménides hasta el reconocimiento por parte de Parménides de la gran tarea poluergon y el laborioso juego que significa el despliegue de uno de los caminos del ejercicio dialéctico. Si uno lee el Parménides, se encuentra que se van señalando claramente ciertos grados de dificultad. Son unos filósofos de Clasómenas que llegan a Atenas para que alguien les narre, Antifonte les narre este diálogo entre el joven Sócrates, Zenón y Parménides. Y se encuentran estos filósofos de Clasómenas al llegar a Atenas con Glaucón y Adimanto, jovencísimos Glaucón y Adimanto, que le dicen precisamente lo primero que le dicen, no es difícil llevarlos hasta la casa de Antifonte, que está aquí cerca. Es decir, ellos se limitan a la conducción de este grupo hasta la casa de Antifonte. Antifonte mismo, una vez que llega el grupo a su casa, se resiste inicialmente a narrar de memoria la conversación, pues poluergon es una gran tarea, también con las mismas palabras que Parménides. Pero finalmente Parménides, usando precisamente esas palabras, diciendo es una gran tarea a las cuales me refiero, a lo cual Zenón añade que si fuéramos muchos no sería correcto pedírselo, ya que no es conveniente hablar sobre tales cuestiones ante una multitud. En todo caso, se señalan muy claramente los grados de dificultad. Y hay además una observación de Zenón que dice, no es cosa de poca monta, u faulon. Es decir, por contraste, estaría diciendo que se trata de algo más bien de gran valor, atimiótera. Este es un asunto sobre el que ha insistido Thomas Lesak en su libro sobre la escritura de la filosofía, Platón y la escritura de la filosofía, cómo los diálogos se estructuran en base a la no solamente grado de dificultad, sino a la aproximación hacia los principios, hacia, en ese sentido, cuestiones más dignas, más elevadas. No obstante, Schlesak no se percata de que esta misma referencia y estructuración hay en el Parménides. En ese sentido, el punto de partida del argumento, o sea, correspondiente ahora a estos grados de dificultad, vamos al tema ahora, el punto de partida del argumento es la aporía planteada por Zenón sobre la presencia de los opuestos en la multiplicidad sensible.
Sin embargo, la supuesta aporía no tiene, según Sócrates, nada de sorprendente, y es algo que todos estaríamos dispuestos a aceptar. De todos modos, el joven Sócrates propone su versión de la hipótesis de las ideas, pero a continuación o más adelante señala además que más admiración le causaría si alguien no solamente se limita como él a distinguir y separar las ideas, por ejemplo, la semejanza en sí, lo de semejante en sí, lo uno en sí, lo múltiple, etcétera, si no se limita a distinguir y separar estas ideas, sino que muestra que ellas mismas, las ideas mismas, admiten mezclarse y discernirse, una alusión evidente a la denominada koinonía ton eidon, a la comunión, comunidad entre las ideas, a la relación entre las ideas. Parménides examina la hipótesis del joven filósofo y pone en evidencia las aporías que resultan de ella, sin por ello negarla completamente, ya que, según él, renunciar a las ideas sería tanto como perder toda orientación para el pensamiento y destruir la facultad dialéctica. 135c. Dicho de otra manera, la hipótesis del joven Sócrates requiere de una revisión. La del joven Sócrates, no estoy diciendo la de Platón. Por último, el mismo Parménides ofrece una tipología que en cierta manera corresponde a estas tres posiciones distinguidas por Sócrates. O sea, la aporía de Zenón referida a la multiplicidad sensible, su hipótesis de las ideas que distingue una idea para cada grupo de cosas y las separa en y por sí mismas, y la tercera, que la admiración por aquel que muestre cómo estas ideas se pueden distinguir y a la vez mezclar. Correspondientemente a eso, ofrece Parménides una tipología que en cierta manera corresponde a estas tres posiciones distinguidas por Sócrates. Primero, el que sostiene que las ideas no son y que aun si fueran, no serían cognoscibles, referencia a Gorgias. Segundo, un hombre plenamente dotado, capaz de comprender que hay ideas, referencia al joven Sócrates. Y por último, uno más admirable aún, que habiendo descubierto y examinado suficientemente y con cuidado todas estas cosas, examinado suficientemente, Hikanon, con cuidado todas estas cosas, fuera capaz de instruir a otro. Yo asumo que hay una correspondencia entre estos tres niveles y los tres niveles mencionados anteriormente. Todo ello sugiere que aun cuando haya en el Parménides algo de juego, paidian, y a decir verdad, para Platón todo lo escrito es un juego, el ejercicio de Parménides II, o sea, el ejercicio dialéctico, tiene el carácter, a mi parecer, de una instrucción. Ahora bien, el método de esa instrucción es el método de las hipótesis, es decir, con algunas variaciones, el método que Platón usa primero en el Menón, luego en el Fedón y por último en la República. Como lo atestiguan estos diálogos, es de esperar que cuando menos el camino de la hipótesis afirmativa sea ascendente, o sea, hacia los principios. Y como suele suceder en los diálogos con Sócrates y sus interlocutores, para iniciar el ascenso, el maestro Sócrates en los otros diálogos se pone al nivel del aprendiz, cosa que sostengo Parménides hace ahora aquí en el Parménides con el joven Sócrates. Difícilmente entonces puede el ejercicio dialéctico comenzar por el principio, es decir, plantear la correspondencia entre
uno de la primera hipótesis con el principio. Antes bien, ha de conducir hacia él. Es un ascenso, como digo. Ahora bien, como sabemos, las aporías de la primera parte del Parménides son una consecuencia de la consideración de las ideas como unidades absolutamente separadas y aisladas, razón por la cual resultan siendo inútiles para responder a Zenón y de ese modo salvar las apariencias, función para la que el joven Sócrates las introduce inicialmente. Y precisamente una de las consecuencias de esa concepción de las ideas, que no es la del Platón del periodo intermedio, como sostienen algunos, y no específicamente de la idea del bien, es su completa incognoscibilidad, en general de las ideas, su completa incognoscibilidad es la más grande aporía final de la primera parte del Parménides. Esa conclusión coincide en cierta manera con la conclusión de la primera hipótesis del ejercicio dialéctico, que por lo demás es introducida como la hipótesis del mismo Parménides, al menos tal como lo presenta Platón aquí. Pues si presuponemos, como lo hace Parménides, que la atribución de propiedades a un sujeto portador de las mismas ipso facto lo pluraliza, el uno en cuestión no sería ya el uno, cuando menos no el uno mismo auto-gen que aparece posteriormente, por ejemplo en 158 a 5, del cual se habla, como digo posteriormente, el uno perfecto, pantelos gen, 157 C4, el verdaderamente uno, alethos gen, 159 C5, el único al que le es posible ser uno en 158 a 5, es decir, todas son referencias a un uno verdaderamente uno en las hipótesis posteriores, no en la primera hipótesis. Debe haber una diferencia ahí en la naturaleza de estos unos. De un uno que no admite relación alguna, como el de la primera hipótesis, tanto como la unidad de las ideas del joven Sócrates, no hay ni nombre, ni enunciado, ni ciencia, ni opinión, ni sensación. Es el final de la primera hipótesis. Lógicamente, lógicos, me parece que esta es la raíz de las aporías que se siguen de la concepción de las ideas expuesta por el joven Sócrates. Una concepción que se podría calificar de excesivamente parmenidia y que por esa razón lleva a Platón a tomar en consideración las consecuencias que de ella sacan Meliso y los sofistas. Pero me interesa subrayar ante todo que de un uno así concebido, el uno de la primera hipótesis, no habría ni logos ni episteme, ni definición ni conocimiento, ciencia. Pues por contraste, el Sócrates de la República admite ambos. El Sócrates de la República admite tanto sobre las ideas como sobre la idea del bien, sostengo, que hay tanto logos como episteme. Y Jason también lo admite. Si bien solo, según él, un logos negativo del uno bien. Mi objeción a esa lectura es que una vez que aceptamos que hay episteme y logos del uno bien, hay también que tomar en serio el hecho que Platón habla de idea tu agatú, de idea del bien, y de megiston mathema, de el conocimiento supremo, en todo caso de algo que puedo aprender, conocer, incluso si a la vez dice que está epekeina tes usías, más allá de la usía, y que cabría por lo tanto suponer que no se puede conocer.
concluir de esta afirmación del pequeña tes usías famoso, su radical trascendencia, tanto al ser como al pensar, al modo del uno bien plotiniano, me parece que no hace justicia a la analogía con el sol. No niego que lejos estoy de eso, de que Plotino, sin duda, eh, como dice él, dice más claramente lo que Platón no ha dicho suficientemente claro y desarrolla de ese modo su propia versión del principio, ¿no? Y de ese modo una, digamos, filosofía sin duda inspirada por Platón, pero que a mi parecer va más allá de Platón. Eh, como digo, la cuestión es ahora la analogía del uno bien con el sol. Pues si bien es verdad que el sol otorga la visibilidad a las cosas visibles, famoso en el símil del sol 509b, aún cuando se reconozca su condición divina, el mismo, el sol, no está más allá de lo visible. Esto es sumamente importante subrayarlo, creo. Nuevamente me refiero a Schlesa, quien más bien insiste en la divinidad del sol, que es siempre, sin duda, todos los dioses tienen ese atributo, siempre es eterno, y por eso dice, tendría que ser de otra naturaleza que lo visible. No obstante, nadie puede negar que el sol, por más divino que sea, es visible. Y el Dios Sol es visible. Análogamente, si bien la idea del bien otorga la inteligibilidad a los inteligibles, como el sol a los visibles, no está más allá de lo inteligible. Es por tanto idea, es decir, es algo determinado, solo que a diferencia de las ideas que reciben su determinación mediante su relación con otras ideas y por encima de ellas con el bien, la idea del bien en sí misma, es en sí mismo y por sí mismo determinado, es decir, no requiere de esas relaciones, es la única idea que no requiere de esas relaciones. No es como el uno bien plotiniano, apeiron, no es aneideon ni amorfon. El bien platónico es esencialmente idea, condición que consecuentemente lleva a Plotino, o sea, el que no sea idea en Plotino, lleva a Plotino a concebir al uno no solo como radicalmente trascendente al ser, sino al intelecto. Pequeña tes usías kai tu no. Para mí la diferencia esta es central. Una, Platón concibe al principio como idea tú haga tú, idea del bien. ¿Ah? Plotino, por más que ambos conciben al bien como uno, Plotino, sin embargo, niega su condición de idea. Es aperon, indeterminado, es aneideon, no es eidos, no es forma, no es idea, amorfon, no es forma. Lo indeterminado es esencialmente inaccesible al conocimiento, y si se le admite como principio, requiere de otra forma de acceso a su presencia. Sin embargo, no hay que perder de vista lo dicho sobre la visibilidad del sol y la inteligibilidad del bien para entender la trascendencia específica del bien del divino Platón. Pues precisamente en ese mismo contexto se dice que así como el sol otorga la génesis, el crecimiento y la alimentación a los seres visibles,
y por consiguiente él mismo no es Génesis, así también el bien otorga el ser y la esencia a las ideas, esto es su existencia y su ser determinado, y por ende él mismo, el bien, no es usía, sino que está más allá de la usía en poder y dignidad. De esta manera, ciertamente se le asigna al bien un rango superior, un rango ontológicamente superior, pero no por ello radicalmente trascendente al ser y al pensar. Su superioridad se puede explicar porque, a diferencia de las ideas, el bien es el único concepto reflexivo, esto es, exclusiva y absolutamente determinado en y por sí mismo. Por consiguiente, a diferencia de las ideas, no admite ninguna determinación al lado suyo, o dicho a la luz del sofista, no se define por la relación con y la negación de otras ideas, sino que recoge o incluye en sí mismo todas las determinaciones y por esa razón puede, he ahí su dynamis, otorgar el ser y la esencia a las demás ideas. La idea del bien es, pues, idea de las ideas, determinación de todas las determinaciones, y en ese sentido no se define por la negación de otros seres o determinaciones, como sucede con las ideas, el resto de ideas. En ese sentido le corresponde un rango superior y único por encima de las ideas, pero sin constituir por ello de las demás ideas, pero sin constituir por ello un ámbito completamente diferente, sino como la cúspide de lo que es, como dice el mismo Platón, tu ontos to fanotaton, como lo más brillante de lo que es, 518 C9, to eudaimonistaton tu ontos, lo más dichoso de lo que es, 526 C3-4, to ariston en tois usin, lo mejor entre los seres, 532 C6. De esta manera, ya no es necesario relativizar la precisión de esta afirmación, ni considerarla como una fórmula para todo lo susceptible, o sea, el hecho de que sea idea, ni considerarla como una fórmula para para todo lo susceptible de ser tematizado, como han hecho algunos intérpretes. Ahí quiero hacer un comentario aquí al respecto. Eh, Obviamente en la interpretación por supuesto el lugar de esa afirmación en la República es central cuando dice que eh, el famoso Pequeña te usías, que la idea del bien está más allá de la usía, y eso entra en contradicción, diríamos, con estas otras tres afirmaciones, que es lo más brillante de lo que es, lo más dichoso de lo que es, lo mejor entre los seres. En mi libro sobre la República, disculpen la autorreferencia, el arte de la conversión, un estudio sobre la República de Platón, he sostenido que la contradicción es método, método de enseñanza, digamos, en Platón es una provocación en ese sentido pedagógica, podríamos decir, en la República. Eh, Hay más de un caso en el que efectivamente ocurre eso en la República, como por ejemplo en la afirmación de que hay ideas de la injusticia y de lo malo, lo cual implicaría que el bien produce esas ideas, que les da el ser y la esencia a esas ideas, cosa que me parece cuestionable y contradictoria. Esa es una de las contradicciones. Eh, Esta es otra, y hay alguna más, ahora no recuerdo, son tres contradicciones fundamentales en la República que mal pueden ser contradicciones que Platón, de las cuales Platón no ha sido consciente. La tercera es
fundamental también precisamente en relación a la división de la línea, eh, que dice que hay que dividir la línea de abajo hacia arriba de acuerdo a la menor a mayor claridad, lo cual lleva a que todos los segmentos de la línea son desiguales, mientras que la división de la línea conforme a la misma proporción tiene como consecuencia que los segmentos centrales de la línea son iguales. Es decir, tenemos tres contradicciones tremendas, por decirlo de alguna manera, en la República, eh, que mal puede Platón no haberse dado cuenta de ellas. Ese es otro tema, pero quería mencionarlo. Entonces creo que esta es una de ellas y por lo mismo hay que buscarle una solución. Lógicamente, entonces, a la contradicción inherente a la primera hipótesis, una vez más, una contradicción, es decir, si lo uno es, no es uno, ni siquiera es. Y, y naturalmente, además de eso, lo que he señalado no es cognoscible, etcétera, etcétera. Lógicamente, entonces, a la contradicción inherente a la primera hipótesis le sigue en la segunda una consideración de todo lo que es. Pues como dice el Sócrates de la República, tanto la episteme como la doxa se refieren a algo que es y es uno. Por lo tanto, se requiere un criterio para distinguir los grados de unidad, digamos, o estos dos tipos de unidad. La segunda hipótesis, si lo uno es, incluye todo lo que es, tanto lo inteligible como lo visible. Por esa razón, se le atribuye todo lo que se le niega al uno de la primera hipótesis. Y en ese sentido, hay episteme, doxa, y aestesis, onoma y logos de él. Hay ciencia, opinión, sensación, nombre y definición del uno de la segunda hipótesis. Una vez recuperada la totalidad de lo que es, digamos, de otro modo, la totalidad de lo real, es posible distinguir en ella a lo uno y los otros que lo uno. Y de ese modo pasamos a la tercera hipótesis. Estos otros son, por un lado, los otros que participan de lo uno, y por lo tanto tienen que ser distintos de lo uno, y son distintos de lo uno en la medida en que tienen partes. Y como tales, cada uno es un todo completo de partes. Y por otro lado, están los otros, que en sí y por sí mismos, auten, constituyen la naturaleza diferente de la forma. Den heteran physin tu eidos. Physin, la naturaleza diferente del eidos. Que como tal, esta naturaleza carece de toda delimitación y toda determinación, razón por la cual Parménides las llama multiplicidades plece, en las que lo uno no está. Naturalmente, el recurso a la expresión multiplicidad es extraño, ¿no? Nosotros solemos hablar, aun cuando nos refiramos a multiplicidades, solemos hablar de multiplicidad. Aquí quiere mostrar Platón que en realidad se trata de algo que no tiene como tal delimitación ni determinación. Por el contrario, lo uno en lo que estos otros participan es lo uno absolutamente uno, pantelos gen, al que me he referido ya anteriormente, lo uno en sí, el único al que le es posible ser tal, ¿no? Cosa que no se puede decir del uno de la primera hipótesis del Parménides. A tener en cuenta es que estas distinciones se siguen si se admite que lo uno es, esto es, presuponen, por decirlo así, la reconstrucción de todo lo que es, a partir de lo cual, mediante un ejercicio del pensamiento, de la diano y ahí, se sustrae a Felein, a esa naturaleza
previa a la participación en lo uno y como tal carente de toda determinación y delimitación. Esto lo cual también llama plece, multiplicidades. Esa naturaleza diferente de la forma, como digo, en tanto tal carece de peras, de el límite y determinación. Habiendo llegado a este punto en la hipótesis, en la tercera hipótesis, en la cuarta hipótesis se habla de lo uno, ahora sí separado de los otros, horis to hen ton alon, y los otros separados de lo uno. Pero a la vez, en esta hipótesis, en la cuarta, se hace la que podríamos decir que es la única afirmación con un carácter principista en todo el Parménides. Cito: se ha mencionado todo, pantagar eiretai, cuando se ha mencionado jotan rete, a lo uno y los otros, to gen kai pala. Se ha mencionado todo cuando se ha mencionado a lo uno y los otros, es decir, la totalidad de lo que se había construido en la segunda hipótesis, es reducida ahora a estos dos términos, a estos dos principios, tohen y tala, los otros, lo uno y los otros. Tertium non datur, no se da un tercero. Su completa separación impediría, sin embargo, resolver la aparente aporía de Zenón. Es en general, le impediría salvar las apariencias, por decirlo así. Y como la hipótesis del joven Sócrates sería completamente inútil si separamos totalmente estos dos términos. En cambio, presuponiendo su condición de principios, se dice ya en la hipótesis, en la tercera hipótesis, que de la koinonía de ambos, de lo uno y de los otros, de estos otros carentes de límite y determinación, Gignestay surge en los otros algo diferente, heteronti. Lo único que puede surgir de la interacción de estos dos principios, si no hay otra cosa, es la idea, que a su vez añade esto, por eso digo la idea, además, otorga el límite y la determinación a los unos respecto de los otros, pero estos ya determinados, como digo. Sean estos ideas subordinadas o, en fin, cualquier otro tipo de ser, como pueden ser los entes matemáticos o los entes visibles. Por su parte, la naturaleza de los otros, esa naturaleza a la que he hecho referencia como una naturaleza diferente, heteron, del eidos, de la forma, por su parte, la naturaleza de los otros, de esas multiplicidades en las que lo uno no está, produce la ilimitación y la indeterminación, apeirían. Esa es en la tercera hipótesis, en 158, de 5 a 6. Ese pasaje es fundamental. Por consiguiente, los otros que lo uno, sea como todos, cada uno como un todo, así como parte por parte, esto es, todo lo que es, todas las cosas que son ilimitadas y participan del límite. Todo lo que es ilimitado y participa del límite. Siendo así, si la naturaleza de los otros produce la apeiría en las ideas, estas a su vez reciben peras, el límite y la determinación, dicho en el lenguaje de la República, el ser y la esencia, de lo uno como principio. En ese sentido coincide con la afirmación de que la idea del bien otorga el ser y la esencia a las ideas. Pues bien, a este ascenso hacia los principios le sigue un descenso desde los principios. Este concluye en una negación absoluta del uno principio
que tiene como consecuencia que los otros no son ni uno ni múltiples y en consecuencia no son nada. Esa es la octava hipótesis. O sea, si lo uno no es y esa negación es absoluta, nada es. Pues según un juego de palabras empleado en la República 476 A23 y repetido en el Parménides 144 C45, lo que es uno no es ninguno. Esto es, sin el bien uno no son nada. De ese modo se confirma la identificación del uno principio con la idea del bien, no con el uno de la primera hipótesis. Hasta ahí el Parménides. Disculpen que haya hecho este rodeo por el Parménides, pero creo que era necesario. Y ahora vuelvo a mi argumento nociológico, como dice el título de la ponencia. A esta concepción de la idea del bien le corresponde en Platón una única forma de aprehensión de las ideas y el bien, la noesis o episteme. En ningún momento hace alusión a otra forma de aprehensión del bien, distinta que aquella de la aprehensión de las ideas. Y la potencia, la dynamis correspondiente a esta noesis y episteme en el alma es el nous. Al igual que lo que sucede con otras potencias, como la vista y el oído, en las que no se distinguen color, ni figura, ni ninguna otra determinación proveniente del exterior, en el nous tampoco encontramos ninguna determinación extrínseca. En ese sentido, según su orientación, a propósito, esto me hace pensar que esto es de alguna manera un antecedente de la idea aristotélica, de la concepción aristotélica del alma, que en cierto modo, el intelecto, el nous, en cierto modo es todas las cosas. En ese sentido, según su orientación efectiva, puede resultar útil y ventajosa el nous o inútil y nociva. Sin embargo, y por eso mismo es una potencia neutral en sí misma. Sin embargo, puesto que su poder lo recibe directamente de la idea del bien, 508, su orientación natural apunta hacia la contemplación de lo que es y lo más luminoso de lo que es, Tophain Noteton, como habíamos visto anteriormente. Pero no solo su dynamis recibe el nous del bien, sino también su arete, su plenitud y excelencia, la alcanza el nous mediante el conocimiento de las ideas y del bien, que lo vuelven divino en la medida en que es posible para el hombre. 500D. Así, recogiendo los dos aspectos que hay que tomar en cuenta al examinar una potencia, su determinación natural y el resultado de su actividad, se dice, y este pasaje es fundamental, es un pasaje de la República que me voy a detener a analizar, es República 490A. Cito: quien verdaderamente ama aprender, hoontos filómaces, está naturalmente dotado, péficos, para luchar por encontrar el ser, prostoon amilastai. Quien verdaderamente ama aprender está naturalmente dotado para luchar por encontrar el ser.
y no se detiene en cada una de las múltiples cosas que se opina que son, sino que avanza y no flaquea, ni abandona su amor, ni abandona su eros, hasta que alcanza la naturaleza de cada cosa que es en sí, con la parte del alma a que corresponde, y le corresponde a lo que está emparentada con esa naturaleza, con la cual, esa parte del alma, con la cual se aproxima y se une, migeis, esa es una referencia a la unión erótica, con la cual se aproxima y se une con lo que realmente es y genera inteligencia y verdad. Se une y a continuación genera inteligencia y verdad. Y adquiere el conocimiento, knoye, y vive y se nutre verdaderamente, cesando entonces y no antes sus dolores de parto. Leo rápidamente el pasaje nuevamente porque es fundamental. Quien verdaderamente ama aprender está naturalmente dotado para luchar por encontrar el ser. Y no se detiene en cada una de las múltiples cosas que se opina que son, sino que avanza y no flaquea ni abandona su amor, hasta que alcanza la naturaleza de cada cosa que es en sí, con la parte del alma a que corresponde, con la cual se aproxima y se une con lo que realmente es, to onti ontos, y genera inteligencia y verdad, y adquiere el conocimiento, y vive y se nutre verdaderamente, cesando entonces, y no antes, sus dolores del parto. Cito este pasaje porque expresamente se refiere a una unión erótica con las ideas. Y de esa manera recurre a una metáfora usual para referirse a la unión mística. Sin duda, es uno de los pasajes más cercanos a ella en el Corpus Platonicum. Pero, veámoslo más de cerca. Primero, el pasaje está inscrito en el contexto abierto por la determinación del verdadero filósofo en República 5, en el quinto libro de la República. Todo indica que Jogé Ontos Filómates, el que verdaderamente aprende, digamos, es igual a los hoi alesinoi filosofoi, a los verdaderos filósofos. Segundo, consecuentemente hace referencia al nous como la potencia que por naturaleza está orientada hacia lo que es. Prostoon pefkos. Esa es su determinación natural. FJST. Tercero, dado que el alma entera, y con ella el nous, puede ser arrastrada como una corriente, reuma, hacia donde van sus apetitos, el verdadero filósofo será arrastrado por sus apetitos, entre comillas, en nuestro texto, por el eros filosófico, hasta alcanzar la naturaleza de cada cosa que es. Cuarto, la aproximación y la unión misma con lo que realmente es con el nous. Nótese la simetría en el uso del dativus instrumentalis, aquello del alma con lo que corresponde alcanzarlo. Ho, omega, pros ekei psyches, efaptestai tu toyuto. Y aquello con lo que se aproxima y se une con lo que realmente es. Eso mismo es a lo que le corresponde el parentesco con el ser verdadero. En suma, el nous. Quinto, precisamente por ello es que el resultado de esta unión,
del nous con lo que realmente es, lo que se genera o produce, lo que genera o produce esta unión es intelección y verdad. Nun kai aletheia. Teniendo en cuenta que el nous desempeña en esta unión el rol femenino, esto es el papel receptivo, disculpen, pero nos movemos aquí en una concepción arcaica del asunto, no puedo prescindir de ello. Teniendo en cuenta que el nous desempeña en esta unión el rol femenino en la medida en que es receptivo, la potencia del nous genera y produce luego, de este modo, el nous efectivo, la noesis, la intelección. Sexto, de esta manera, el alma adquiere conocimiento, vive y se nutre verdaderamente. El nous alcanza así su plena realización, su arete. Quien pretenda objetar que aquí se habla únicamente del conocimiento de lo que verdaderamente es y que a la idea del bien le corresponde un conocimiento aún superior, tendrá que explicar cómo son posibles este conocimiento, esta vida y este alimento sin el conocimiento del bien. ¿Es posible acaso un conocimiento de una vida verdadera sin el conocimiento del bien? Ello equivaldría a decir que hay un conocimiento de lo justo y lo bello que no sabe en qué sentido estos son bienes. Justamente, la dialéctica asciende de hipótesis en hipótesis, superando su carácter hipotético hasta alcanzar lo no hipotético, el principio de todo, la idea del bien. Como dice Sócrates, porque para quien el principio es lo que no sabe, el final y la parte intermedia están trazados a partir de lo que no se sabe. ¿Qué medio habrá para el que tal sucesión sea alguna vez ciencia? 533c. Así pues, solo a la luz del bien alcanza el nous el conocimiento del resto de ideas y está en condiciones de dar razón de ellas. Por consiguiente, el conocimiento es sistemático y omniabarcante o no es conocimiento. De este modo, la idea del bien queda claramente incluida en el ámbito del ser verdadero y en y por su conocimiento alcanza el nous su plena determinación. Es pues, cito, lo último en verse, teleutaia horastai, y aun cuando su visión requiere de un esfuerzo mogis adicional, no deja de pertenecer al ámbito de lo cognoscible, es entognosto, entenoeto, como su último y supremo confín, ep autogignetai to noetu telei, 532 b12. Entonces alcanza el nous el fin de su travesía, telos tesporeias, 532 c3. Consecuentemente, no hay aquí atisbo alguno de una visión epekeina tu nu kai epistemes. No hay una visión más allá del nous y del episteme. Es más, el razonamiento que sigue a la visión del bien, hay a la visión que lo expresa además con un agoristo, le sigue un logixestai, un razonamiento que también forma parte de esa episteme. Y por último, dice Sócrates en el símil del sol, vería el sol, pero no imágenes suyas en el agua ni en un lugar ajeno a él, sino que sería capaz de ver y contemplar el propio sol, tal y como es en sí y en su propio ámbito, 516b. El nous contempla al bien, así como
la vista al sol. La potencia contemplativa de la idea del bien es el nous, y la contempla tal cual es en el ámbito inteligible y de lo que realmente es. En Plotino, en cambio, disculpen que me haya extendido tanto sobre Platón, pero creo que era fundamental. En Plotino, en cambio, siendo el uno aperon, aneideon y amorfón, es decir, no es idea, y por lo tanto no es determinado, el nous solo puede aprehenderlo conforme a su propia capacidad. El nous, al uno bien plotiniano, solo puede aprenderlo conforme a su propia capacidad. Esto es, fragmentándolo y articulándolo en un todo inteligible para sí, pero no en sí mismo. De este modo, todo lo que está presente en el uno, pero de un modo supraesencial, hyperontos, y sin distinción, aquí sin duda Plotino aclara lo que Platón no ha dicho claramente, en cierta medida, insisto, todo lo que está presente en el uno, pero de un modo supraesencial, hyperontos, y sin distinción, hos media que crimena, 5, 3, 15 a 31, está en el nous como una multiplicidad indiferenciada y diferenciada. Plesos adiacriton kai diaquecrimenon. Es decir, el nous, al tratar de aprehender al uno, lo aprende como un todo uno, que es uno y múltiple a la vez. O sea, lo fragmenta y articula en un todo para sí misma, la inteligencia o el intelecto. De esta manera se constituye el nous así y para sí como la totalidad de los seres inteligibles. Así pues, en el vano intento de pensar a la unidad absolutamente trascendente, se piensa a sí mismo como un todo perfectamente bien articulado. Cito, la inteligencia no es inteligencia de una sola cosa, sino inteligencia universal. Siendo pues inteligencia universal y de todo, es necesario entonces que sea todos y de todos los seres, y que una parte suya posea todas y cada una. Es decir, en el nous, cada idea, cada ser inteligible es él mismo y a la vez todo, todas las ideas. Esta es la energeia tes usías, el acto de ser, el acto de la usía, la realidad de la usía del nous, como nous pensante. Por favor, esto es fundamental. Quien conoce Plotino sabe ya que viene por este lado. Este es el nous pensante. El nous pensante no puede aprehender al uno en sí mismo. Sino, como dije, fragmentándolo y articulándolo a un todo. Este es energeia tes usías del nous como nous pensante. Cito, pues en el pensamiento del uno se piensa accidentalmente a sí mismo, ya que mirando al bien se piensa a sí mismo. El nous se piensa en efecto a sí mismo al desplegar su acto, su actividad, su energeia. La energeia de todos los seres se dirige hacia el bien, de todos los seres inteligibles, ¿entiendes? Se dirige hacia el bien. Eneda 5, Tratado Sexto, capítulo 5, 15 a 20. Pero entonces, concebido como movimiento hacia el bien, kinesis pros agaton, el acto de la inteligencia, la noesis, presupone el deseo, éfesis del bien, tanto como su origen, como lo que lo conserva en su ser. Pues la intencionalidad no solo es inherente a la capacidad de ver, sino que sigue actuando en el acto mismo de la visión, de la hórasis,
Más aún si, como en este caso, no se trata de un proceso temporal, sino de un acto eterno. Así pues, el deseo de ver, dice Plotino, es visión, éfesis, gar, opsios, horasis. El deseo de ver, éfesis, opsios, es horasis, es visión. En ella, en la visión, sigue actuando el deseo, sigue presente allí. Y procede del uno, ese deseo, y se vuelve hacia él. El uno es entonces su origen y su determinación. Ahora bien, si el movimiento del nous hacia el uno es la epistrofe, la conversión, el movimiento que procede desde el uno y que como deseo es constitutivo de la actividad noética, este movimiento que procede del uno es el prodos, la procesión. Lo primero que procede del uno, no cronológica, sino lógicamente, es la díada indeterminada, aoristos duas, un movimiento y alteridad indeterminados que requieren del uno para alcanzar su determinación. Si la actividad ya determinada del nous es una vista, que ha visto, idus a opsis, repito, si la actividad ya determinada del nous es una vista que ha visto, esta es una vista que no ha visto todavía. La del deseo, digamos, la del movimiento que procede del uno. Es mero deseo y vista sin impronta. Éfesis monon kai atupotos opsis. Hay pues que distinguir en el nous dos potencias. Una potencia cuya función es la intelección del uno bien y que como tal pone la alteridad y la diferencia y por ende culmina en la intelección de lo que hay en ella. Esto es el sistema completo de las formas inteligibles. Y por otro, una potencia anterior al pensamiento y superior al pensamiento, prologu kai epilogo, que tiene como función una especie de intuición directa e inmediata y una recepción del uno. Epiboletini kai paradoje. 6, 7, 35, 20, 22. El primero es el nous énfronos, el nous sensato, pensante. El segundo, el nous eron, el nous amante. El nous insensato, afron, y embriagado de néctar, metusteis tu néctaros. Esta es una distinción muy precisa en Plotino entre la potencia intelectiva y aquella potencia en la inteligencia que no es inteligencia, aquella potencia en el nous que no es nous. Esto en Eneida Quinta, Tratado Quinto, capítulo 8, 22, 23. Pero el acceso a una presencia en el uno, requiere no sólo del recogimiento de la potencia intelectiva del nous, del retiro, si se quiere, de la potencia intelectiva del nous, o del recogimiento de esa potencia intelectiva, el retiro de esa inteligencia intelectiva del nous, sino también del recogimiento del deseo mismo que la mueve hacia la intelección. Cito, es pues necesario que la inteligencia retroceda y se retire, por así decirlo, y como que se entregue a la parte zaguera de sí misma,
y que, puesto que es ambivalente aún en aquella parte, porque un aspecto de ella tiende hacia un movimiento de ella tiende hacia la intelección del nous y el otro hacia el retorno, hacia el uno, es pues necesario que la inteligencia retroceda y se retire, por así decirlo, y como que se entregue a la parte zaguera de sí misma, y que puesto que es ambivalente aún en aquella parte, no sea plenamente inteligencia si es que quiere avistar a aquel. Entonces, Enea tercera, tratado octavo, capítulo noveno, 29 a 32. Necesario es este retroceso, este recogimiento, porque la intelección es movimiento y el uno no se mueve. Vuelto sobre sí mismo hacia su parte zaguera, el nous, encuentra en sí mismo una doble intencionalidad, hacia la intelección del uno o hacia una, cito, especie de, o una cuasi experiencia páthema amorosa, eroticon, hoion eroticon páthema, en la cual alcanza un reposo semejante al que el amante encuentra en el amado. Enea sexta, tratado noveno, capítulo cuarto, 18-20. Movida entonces por el amor que recibe del uno mismo, Enea sexta, capítulo 7, 22, 27, 31, se vuelve, movida entonces por el amor que recibe del uno mismo, se vuelve hacia él con un amor proporcionado al amado. Esto es, sin medida, ya que el amado mismo no tiene límites. Hay un vals peruano que dice, ódiame sin medida ni clemencia. Algo semejante ocurre aquí, disculpen la referencia. Entonces, esto es sin medida, ya que el amado mismo no tiene límites. Es este entonces un amor infinito, aperon como el uno. La manera en que se expresa Plotino sobre este encuentro pone de manifiesto la dialéctica de este movimiento procedente del uno y el retorno hacia él. Cito, y una vez que el alma tenga la suerte de alcanzarlo, o mejor, el bien se manifieste haciéndosele presente, o sea, a esto me refiero con dialéctica, el manifestarse, hacerse presente y el alcanzarlo. Una vez que el alma tenga la suerte de alcanzarlo, o mejor el bien se manifieste haciéndosele presente, paron fane, cuando ella se retire de toda otra presencia, de todo lo ajeno, cuando afe le panta, cuando se haya despojado de todo, y el alma vea al bien apareciendo de súbito en ella. Hay una imagen que crece en el alma como el sol cuando sale, 6, 7, 34, 9 a 13. Así pues, por más referencias a los diálogos platónicos que encontramos en la descripción de la unión erótica con el uno, su telos no es, como en Platón, la generación de episteme y aletheia, que en Plotino correspondería más bien al nous pensante y sensato, sino el acceso a una, cito, presencia superior a la ciencia, a una kata parousian epistemes creitona, Enea 6, tratado 9, capítulo 4, línea 3. Concluyo entonces mediante el recogimiento del movimiento y el deseo constitutivo de la actividad intelectiva del nous, alcanza el alma, cuando menos en el acto de la unión,
el reposo absoluto en la pura presencia del uno sin alteridad. Cito, cuando no está presente la alteridad, los no otros están presentes uno para el otro. El uno y podríamos decir el uno en el cosmos y el uno en el alma. Ahora bien, aquello, lo uno, ya que no tiene alteridad, está siempre presente. Nosotros, en cambio, solo cuando no tenemos alteridad. Eneas Sexta, Tratado Noveno, capítulo 8, 32-35. Así pues, el recogimiento en cuestión trae consigo la reducción de la alteridad a la unidad. Cito, no hay ya nada en medio, ni tampoco son dos, sino que ambos son uno. Eneas 6, capítulo 7, 34, no, Eneas Sexta, Tratado Séptimo, capítulo 34, 13-14. Evidentemente, como en la unión erótica que todos conocemos, en la que Plotino y otros místicos ven una imagen de la unión mística, esta unión, aun cuando explícitamente se interpreta como una visión en la que el vidente se ve como, cito, transformado en otro, hoion alos genómenos, no implica una total disolución del ser humano, sino una identidad en el acto mismo de la unión, que sin embargo mantiene la diferencia en el ser. Cito, como cuando se tocan centro con centro, mientras coinciden son uno, y dos cuando se separan. Eneas Sexta, Tratado Noveno, capítulo 10, línea 18. Así pues, puesto que todo es interior, Panta Eiso, 38640, en lugar de afirmarse a sí misma en su alteridad e independencia respecto de su propia raíz o fundamento, en esta visión se ve a sí mismo, Heauton, se reúne consigo mismo, Hautosun Estai, y se percibe a sí mismo como lo uno en su absoluta simplicidad, Haplum Genomenon, vuelto uno. En verdad, el alma que ha llegado hasta aquí vuelve a ser lo que era, Hopper Gen, en su propio fundamento. Cito, estar en sí misma sola y no en el ser, es estar en aquello, esto es, en el uno. Pues uno mismo se vuelve no usía, sino epekeina tes usía, más allá de la usía. 6, 9, 11, 40, 42. Y a la posible objeción de solipsismo, frecuente en estos casos, podrá responderse diciendo que en esta visión el vidente, como el uno, es, cito, él mismo uno, sin tener en sí diferencia ni con respecto a sí mismo, ni con respecto a los otros. Solo, pero absolutamente presente. Cito, pues no había ningún movimiento en él, ninguna cólera, ninguna apetencia de otra cosa había presente en él, ni siquiera un razonamiento, ninguna intelección. 6, 9, 11, 8, 11. Es pues no solo epekeina tesusías, sino epekeina tesusías kai nu. O sea, está más allá del ser
y del intelecto. Y como del uno, podemos decir de él que es todo, cito, es todo y no es ninguno. Panta kai ude gen. Enea quinta, tratado segundo, 1.1. Tenemos así tres ideas con las que se inaugura, esto es un poco audaz, una nueva época en la historia de la filosofía. El principio de la unidad absolutamente simple y trascendente, tanto respecto del ser como del pensar, la apertura de la interioridad y el recogimiento del deseo, posteriormente será el recogimiento de la voluntad, como medio de acceso a la presencia en ese principio. Bien, he concluido, gracias por la atención. Podemos pasar a, a recibir sus comentarios, sus preguntas, en fin. Espero que no haya sido demasiado, bueno, es denso, pues sí. Disculpen si ha sido demasiado denso. A ver, aquí veo algunas preguntas, vamos a ver, qué bueno, ya. Gracias por, hay unos comentarios muy simpáticos, muchas gracias. ¿Cuál sería, vamos a ver, todo en orden, ya, su postura frente a la interpretación actual que basándose en las doctrinas no escritas plantea el uno y vida como principios metafísicos estrictamente platónicos? Ay, 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 ay. Bueno, sin duda, la lectura que he hecho del Parménides, la reducción de todo a lo uno y los otros, hemos visto lo uno y los otros, obviamente, eh, pueden relacionarse con los principios de del uno y la día de las doctrinas no escritas. Más, creo que es uno de los asideros para esa interpretación, o sea, asideros textuales para esa interpretación. Eh, Naturalmente, como es obvio, eh, ya, pero perdón, a ver, ¿cuál sería su postura? Creo que con eso respondo a la pregunta, ¿no? O sea, yo sí, como dije al comienzo, yo sostengo, sí, comparto, digamos, la identificación de la idea del bien con lo uno, pero no con el, como dije, con el uno de la primera hipótesis del Parménides, en razón de que ese uno es apero y no es idea. O sea, como hemos visto, es un ascenso, recién en la tercera y cuarta hipótesis aparece ese uno como principio, sin embargo. No creo que haya una consideración en Platón, en el Parménides de Platón, como señala a Gerson, que considere al uno haciendo abstracción de su condición de principio, de su función causal, digámoslo así. Eh, pero sí, en cuanto a la Sagrada Dogmata, yo simpatizo con eso, con ella, a pesar de que, como digo, no creo que sea una lectura, no creo que haya que aceptar necesariamente la identificación plotiniana del bien uno. Ese es un reproche que se me ha hecho a mí también en otras ocasiones, cuando he simplemente expuesto a Platón, estas secciones precisamente del Parménides, pero como ven, marco yo la diferencia con el uno bien plotiniano. Gracias, Cristina. Vamos a ver. Leonor, gracias. Eh, es,
Ya, creo que a esa pregunta he respondido. Si usted considera que la idea del bien no es trascendente al ser y sigue siendo forma en Platón, ¿por qué la ateniense indica su condición supresencial en 509b? Creo que he respondido ampliamente a la pregunta a lo largo de la ponencia. Puedo volver a insistir en el asunto. Po- Provocativamente yo diría, ¿por qué insistir exclusivamente en esa afirmación cuando hay tres afirmaciones que lo ubican en la cúspide de lo que es y entre los seres? Eh, Fácilmente yo diría, si me limito a la cantidad, yo diría hay tres afirmaciones que contradicen esa afirmación. Insisto, yo he señalado tres casos en los cuales hay contradicciones en el texto de la República. Vuelvo a repetirlas: la división de la línea según la menor o mayor claridad lleva a la conclusión de que los tres segmentos de la línea o las tres secciones de la línea deben ser desiguales. Sin embargo, las del centro, si se dividen la línea según la misma proporción, resultan siendo iguales. Contradictorio. Hay un señor Foley que ha insistido en un extraordinario artículo sobre este asunto precisamente. Primer punto. Y creo que eso es puesto allí para que el lector o digamos, sí, creo que es justamente Glaucón y Adimanto no son filósofos a carta cabal, digámoslo así, no son filósofos, si quieren ponerlo de esta manera, profesionales, y como tales no están al nivel de un Parménides o Zenón del Parménides, ¿ya? Ni siquiera al nivel del joven Sócrates quizá. Eh, y por ello le está poniendo, por decirlo así, provocaciones pedagógicas, me atrevo a decirlas, a llamarlas, para que continúen sus investigaciones, sus estudios, como quieran, pero deja una cosa irresuelta ahí. Esa, la otra, decir que hay ideas negativas como la injusticia o lo malo, eh, cuando ha dicho en el segundo libro que hay otras causas del mal y que el bien no puede producir eh, eh, el mal y la injusticia, menos aún otorgarle el ser y la esencia a las ideas, por más perfectas, ejemplares perfectos que estos sean. Eh, Segunda contradicción, y esta precisamente una que yo creo que es una incitación a resolver esa contradicción, y allí, en lugar de recurrir yo a Plotino, recurriría simplemente al sofista, que me da los instrumentos para resolver esa cuestión. Eh, en la medida en que, como digo, a diferencia del resto de ideas, la idea del bien eh, por decirlo así, no se define a sí misma, no se determina a sí misma por la relación con otras ideas, cosa que sí sucede con el resto de ideas. Entonces, el Pequeína Tesusías quiere señalar una condición especial, sí, de la idea del bien, mas no una que esté que sea radicalmente trascendente al ser y al pensar. Eh, Y creo que eso es consecuente en Platón con lo que he tratado de mostrar, de que por eso mismo el nous alcanza su arete, su plena realización en el conocimiento omniabarcante de todo el ámbito de las ideas, incluso de la idea del bien. Continúo, espero haber respondido de esa manera Luis Ángel, eras tú quien había planteado esa cuestión, pero digamos, sin duda, es una cuestión larga y insisto en que a pesar de todo yo comparto la lectura de la Sagrada Dogmata, pero yo no tengo que compartir
necesariamente la posición de los miembros de la escuela de Tubinga en bloque, ¿no? O sea, o de Milán, no tengo que compartirla en bloque, o sea, sí creo que hay que hacer, cuando uno interpreta a Platón, creo sí que hay que tomar en cuenta las ágrafas dogmata. No se puede históricamente prescindir de ellas, creo, porque, en fin, hay múltiples razones para eso, pero me distancio un poco de Plotino y más bien creo que es un, digamos, eso hace lo maravilloso de Plotino, ¿no? El desarrollo de esta posición que, sin embargo, va a ser determinante en la historia posterior. Cristina, ¿cómo estás? Trabajo, gracias por la atención. Eh, a ver, Sor Juana de la Cruz. ¿Cuál es su interpretación sobre la relación entre las formas y lo sensible? Uy, uy, uy. ¿Piensa que la separación ontológica es solo aparente o que existen dos niveles de realidad claramente diferenciados? Pienso, por ejemplo, en la forma en la que Platón presenta el terreno del ser y del devenir en Timeo como partes diferentes y aparentemente separadas. Ya, el tema es amplio y complejo. Eh, Cuando me plantean a mí esta pregunta, recurro siempre al pasaje que para mí es central y decisivo, eh, razón pasaje por lo demás que me sirve de apoyo para rechazar las interpretaciones que ven en la crítica de Parménides a la hipótesis de las ideas formuladas por el joven Sócrates. Me refiero al pasaje de la sección final del libro quinto de la República, eh, donde dice, eh, primero separa lo bello y lo feo, y entonces dice, cada idea es una, y por la koinonía con eh, los cuerpos, las acciones, y entre sí aparecen de múltiples maneras, con múltiples apariencias, ¿ya? Pero sin perder por eso su ser en sí. Es decir, ahí eso me parece que lo ha visto muy bien Franco Ferrari. Hay una especie de lo que yo llamaría dialéctica entre unidad y multiplicidad, ser y aparecer, ser y apariencias. Eh, eh, y en ese sentido, yo no insistiría en la digamos, tanto en el jorismos, que sin duda está presente allí, pero no a modo de una duplicación de Usía, o mera duplicación de este mundo, sino, disculpen que recurra a una imagen, primero, conceptualmente yo diría que es lo mismo que es en sí y aparece, es lo mismo que es en sí y aparece, la idea que es en sí y aparece, y eso sucede no solamente en el ámbito de lo sensible, sino también en el ámbito de lo inteligible. Es decir, la idea de virtud aparece en las ideas de valentía, sabiduría, justicia, templanza. Eh, o sea, se da un poco esa misma dialéctica que, digamos, inteligible, visible, que dentro de lo inteligible mismo. ¿Ya? Eh, y por eso cuando digo que es lo mismo que es en sí y aparece de otra manera, pienso en las, ¿cómo se llaman estas? Ahora no recuerdo el nombre, estas muñequitas rusas, ¿no? Que saco y siempre es una, es lo mismo y es otro. Es lo mismo y aparece de otra manera, ¿no? Es lo mismo que aparece de otra manera. Yo iría por allí, pero tú señalas, Ale, piensa que lo demás es solo aparente. Ya en eso coincidimos, pienso por ejemplo en la forma en la que Platón representa el terreno del ser y el devenir en Timeo como partes diferentes y aparentemente separadas. Ya, pero eso mismo lo hemos visto de una manera todavía más radical en la relación entre lo uno y los otros carentes de unidad. ¿Ya?
Eh, Creo que esto ya es un nivel más todavía básico y fundamental que el del Timeo, en el cual el receptáculo en el receptáculo encontramos ya ciertas huellas, como dice, de los elementos, ¿no? Eh, más me iría por el lado de la dialéctica, como digo, unidad ser, unidad multiplicidad, eh, ser y apariencia. Femenino receptivo, la arete del honor, no, lo que es femenino receptivo es el intelecto, curiosamente es honus, pero tiene una función receptiva ahí y produce, ¿no? El bien es masculino ahí, el honor, noni. Ale Moncada, ¿por qué la tradición platónica casi inmediatamente posterior a Platón leyeron literalmente la absoluta trascendencia del bien? ¿No será parte de cierta doctrina? Bueno, hay mira, ya lo he señalado ahí en Aristóteles, que no en cuanto a la unidad absoluta, pero sí en cuanto a que es el nous o algo más allá del nous. Hay sin duda allí eh, una relación, ¿no? Que es justamente esa pista por la cual yo me he permitido desarrollar mi posición, ¿no? Hay toda una historia ahí de por medio, después del platonismo medio, sin duda, eh, y creo que Plotino se nutre de eso, pero me parece que es la expresión más acabada de, esa, de la trascendencia del principio, de la unidad en este caso, ¿no? Eh, Gracias, Neoplatismo X, Cícero, Cuya, gracias, saludos. Eh, no hay mansiones florentinas, no hay solicismo, si ya no hay solipsismo, si ya no existe conciencia, en la génesis la conciencia se elimina para volverse Dios. Sí, Luis Ángel, correcto, pero es importantísimo subrayar que es como el uno mismo es uno y es todo a la vez, ¿ya? O es todo y no es ninguno, para ponerlo de ese modo, porque solo así resuelves realmente el solicismo, ¿no? O sea, tú sabes, decir volverse Dios, el problema ahí hay que aclararlo, porque también en volverse Dios se vuelve uno con el Dios aristotélico, ¿no? O sea, en fin, en cierta manera, ¿no? Hay que aclarar, ahí hay diferencias notables, naturalmente, por eso Dios, volverse uno con el uno, y ese uno es todo, pero no es ninguno. Esa dialéctica hay que tomarla en cuenta, hay que tenerla bien presente, me parece, porque un uno vacío sí corres el riesgo de ese solipsismo. Hay un Plotino, una erótica de la contemplación de lo inteligible, por supuesto, Luis Ángel. Fíjense, eso lo pueden leer extraordinariamente bien, es más, en lo que se refiere a ¿cómo se llama? Esto que hemos visto del Eros, digamos, que nos permite volver hacia el uno, eh, en esa distinción del nus amanti y el nus erón, ha insistido enormemente un extraordinario artículo, mitad del cual, sin embargo, yo no comparto en su lectura, de Pierre Hadot. eh, Perdón un segundo, lo voy a buscar ahorita. Es un extraordinario artículo y claro, él insiste también en que hay naturalmente una erótica de lo inteligible, por supuesto, y yo diría, ahí, sin duda, creo que ahí está más cerca de Platón, ¿no? No sé si lo encuentre ahora. Pero,
eh, yo diría ahí desarrolla consecuentemente a Platón, aunque después voy a hacer una observación al respecto, pero no he querido ahondar en eso porque me interesaba especialmente marcar la diferencia, ¿no? Eh, ya sí, la experience mystique, la unión del l'âme, yo no leo francés, mi francés es pésimo, pero la unión del l'âme avec l'intellect divin dans l'expérience mystique plotinienne. La unión del alma con el intelecto divino en la experiencia mística plotiniana, y naturalmente que se hace alusión ahí ampliamente a una erótica respecto a un eros de lo inteligible. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Que yo tengo que examinarlo todavía, porque esta cuestión del reconocimiento del deseo que procede del uno, pues debe acontecer también en el caso del alma respecto del nous. O sea, también hay, como todos los neoplatónicos saben, hay un prodos y una epistrofe, una procesión y una conversión. Y por lo tanto, el camino de retorno hacia el nous debe ser también el recogimiento de ese movimiento que procede del nous y que va a ser constitutivo del modo de ser o de la hipóstasis alma. Es bien curioso eso porque quiere decir que el recogimiento de ese movimiento nos permite acceder a la totalidad del nous. Ahí veo yo un problema, no sé, por ahora todavía no lo puedo explicar. Con el uno no tengo, digamos, lógicamente, entre comillas, no tengo ningún problema, pero puesto que el alma es por definición, digámoslo así, tendencia hacia la aprehensión de la totalidad del nous, el pensamiento discursivo que es la dianoia, que es la vida del alma, es, es como digo, esencialmente tendencia hacia la aprehensión del todo, pero es una tendencia permanente que nunca accede a una presencia precisamente en el todo que es el nous, sino que lo despliega sucesivamente en la discursividad, en el discurrir. Pero es extraño, ¿no? Recoger ese movimiento constitutivo del pensamiento discursivo para aprender la totalidad, es decir, es como nuevamente supongo que la totalidad se manifiesta, la totalidad inteligible se manifiesta de ese modo. Quizá la salida es porque son dimensiones nuestras, digamos, todo está en el interior y de ese modo, en efecto, es dejar crecer lo que está en el interior, digamos. De esa manera se podría explicar, pero sí hay naturalmente una... eh, Julio, ¿cómo estás? Así es. Eh, Noni, este, pretenciosos, en fin. El dialéctico en Platón es el filósofo consumado, ya, su profesión es meramente contemplativa de lo inteligible, o sigue buscando respuestas a las dudas que surgen de sus inquietudes filosóficas. Yo supongo que sí, permanentemente, lo cual no excluye la es decir, sí hay una aprehensión directa, inmediata, sí hay, ¿ya? De lo inteligible. La cuestión es que no podemos permanecer en esa contemplación, de modo que surgirán nuevas, y hay un problema, nuevas inquietudes, naturalmente. A ver, eh, ¿dónde seguimos? Espérate, se me ha colgado ahí algo. Salió Laura Arias, ¿cómo estás, Mocha? Lenny. Tan, ya, si el bien contiene el mal, estamos mal,
diría simplemente. Eh, Aparte de la interpretación plotiniana, donde estamos de la primera hipótesis, deducción uno de Parménides, podría decirse que Plotino también recoge algunos elementos. Sin duda, sin duda, son, sí, claro, José Luis. Esta es una pregunta interesante. Querido Raúl, enhorabuena por la conferencia. Por favor, usted comprende que hay en Plotino unión total en el sentido de fusión entre el individuo, conciencia y el uno. Si sí, ¿cómo es posible que haya descripción posterior de la experiencia bajo la forma del lenguaje? Me explico, si hay pérdida total de la conciencia, ¿cómo explicar que se pueda tener conciencia de la misma experiencia de la unidad? Grave problema, sin duda, pero mm, primero hay dos cosas ahí. No sé si pueda responder plenamente a la pregunta, pero yo he insistido, Cícero, creo que eres tú quien pregunta, he insistido en que no es una transformación total, digamos, o sea, disolución del ser del individuo, y podríamos decir que puesto que son estas hipóstasis, estos principios, son dimensiones de nuestra interioridad, ¿ah? Eh, yo podría decir, y hay referencias en ese sentido en Platón, que se guarda memoria de esa unión, ¿ah? O sea, el recuerdo de esa unión. Tal vez podríamos hacer una analogía con, disculpen, estoy pensando ahora un texto maravilloso, pero de otra tradición, en la Mandukya Upanishad. Eh, con eso podría responder lo de la memoria, el recuerdo. Eh, eh, pero pienso en la Mandukya Upanishad, un comentario Shankara, la Mandukya Upanishad en la India, que hace una distinción entre varios estados de la conciencia también, en la vigilia, el sueño con ensueños, el sueño profundo y el Atman, el absoluto, digamos. Y yo diría, así como recordamos nuestros sueños y sabemos que hemos dormido profundamente, podemos recordar también esta experiencia. Sospecho que por ahí también hay una posible respuesta a Cícero. Pero no, seguramente no es suficiente, pero en términos distintos, para mantener la paradoja una visión que no es visión, porque no reduce la ausencia de comprensión. Pero sí, no sería necesario hablar en términos distintos de conciencia para mantener la paradoja de una visión que no es visión, pero que no reduce la ausencia de comprensión. Estamos de acuerdo en lo de la paradoja de una visión que no es visión. Eh, Insisto, yo creo que permanece la cuestión de la memoria o el recuerdo de esa presencia, digamos, en el principio. Y pienso, ya más allá de Plotino, es bien curioso en San Juan de la Cruz, que creo que es donde podría uno encontrar más una respuesta en ese sentido. Es muy extraño. En San Juan dice que el individuo que ha alcanzado esa unión, eh, esto está en Eckhart también, digamos, y en Ángelus Silesios, actúa sin saber por qué, vive sin saber por qué, como la flor, digamos, florece sin saber por qué. Y me refiero en el sentido de que actúa libremente, eso quiere decir de una manera absolutamente espontánea. Esa espontaneidad es como me la imagino, o cómo creo que podemos buscar una respuesta a esa situación. Pienso ahora en la concepción, extrañamente, en la concepción de la physis,
en Plotino, que según Plotino, la naturaleza, que es fundamentalmente teoría, ¿ya? Pero no es una teoría como la del hombre en nuestra condición que piensa y puede hacer lo que piensa o no, sino que su teoría es inmediatamente eh, realización de la misma, podríamos decir, ¿ya? Y yo sospecho que en todos estos autores la consecuencia de la unión mística se da en esa dimensión. En San Juan, siguiendo a San Juan, disculpen que recurra ya a autores posteriores, pero la pregunta lleva a esto. Dice que, trasladándolo a un ejemplo más banal, digamos, si yo tuviera una cita, como hoy a las 2 de la tarde tenía una cita, yo llegaría sin pensar, sin estar preocupándome por esto, espontáneamente cumpliría con la cita, digamos, no estoy ocupándome expresamente de esas cosas. Eso es sin duda un efecto importante, ¿no? A ver. Pero actuar sin tener por qué, es decir, sin la planificación de medios y fines, por decirlo así, en ese sentido espontánea y libremente. Gracias. Ya, sin duda, Alberto Balfer, o Balfer Alberto Navarrete, es la unirse con el uno. La metáfora ofrece una explicación probable de la experiencia, la analogía es la única forma de explicar lo trascendente. Ya en Platón, ya, ya. Sin duda. A ver, ya no hay más. Este, bien, yo no sé si están todavía, es extraño hablar ante la pantalla, uno no sabe si están presentes o no están presentes. Eh, eh, y realmente es un poco extraño, pero ya que creo que estamos ya deberíamos culminar, creo. De la organización me pidieron que anunciara la próxima conferencia el lunes 20 del profesor Michael Chase, Plotinus Apud Arabes, Current Research on the Theology of Aristotle. Eso es el lunes 20 a las 14 horas nuevamente. Estamos, dice Leonor. Bien, Luis Ángel, ¿cómo procedemos? Ya creo que hemos concluido. Yo tengo aquí las 4:02 y ya no hay más preguntas. Me despido entonces. Eh, muchas gracias por la atención y que estén bien. Hasta otra ocasión. A ver, ok. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.